Durante siglos, la imagen de Jesús fue cuidadosamente moldeada, el Hijo de Dios, el Salvador, el crucificado. Pero, ¿y si te dijera que hubo algo más? Algo que jamás te contaron, manuscritos antiguos, evangelios ocultos y un secreto enterrado con celo durante casi 2000 años, la posibilidad de que Jesús haya tenido un hijo. No es una leyenda moderna, no es una teoría sin base. Es una sombra persistente en los márgenes de la historia. Hoy vamos a abrir esa herida. Y lo que salga podría cambiar para siempre lo que crees sobre el hombre más influyente de todos los tiempos. Durante siglos, la figura de Jesús fue moldeada con precisión quirúrgica. Los concilios eligieron qué evangelios conservar y cuáles enterrar. La imagen que conocemos hoy, serena, divina, intocable, fue cuidadosamente construida. Pero, ¿y si no fuera toda la verdad? Entre los manuscritos encontrados en Nag Hammadi en 1945 apareció un texto olvidado durante siglos, el Evangelio de Felipe. En él hay una mención desconcertante. Dice que María Magdalena era la compañera de Jesús, no una seguidora, no una discípula más, sino su compañera. Y añade algo que los primeros traductores intentaron suavizar, que Jesús la besaba con frecuencia en la boca. ¿Un gesto de afecto espiritual? ¿Una metáfora o una evidencia de una relación real, íntima, profundamente humana? La palabra usada en el manuscrito original es koinonos, un término griego que indica una unión personal, incluso conyugal. ¿Por qué este texto fue descartado? ¿Por qué tantos otros evangelios que hablaban de Magdalena como una figura central fueron censurados? Tal vez porque ocultaban un vínculo que no debía ser conocido. Un vínculo que habría cambiado la percepción del Mesías como un hombre célibe, divino y separado del mundo. Pero la historia no termina allí. Algunos investigadores sostienen que Magdalena no solo fue su compañera, sino la madre de su hijo. Según textos gnósticos y tradiciones ocultas, tras la crucifixión, ella habría huido hacia el oeste, embarazada. ¿Destino? La Galia, el sur de Francia. Y es allí donde comienzan a aparecer símbolos extraños. Iglesias antiguas con inscripciones misteriosas. Líneas de sangre nobiliarias que afirman descender del linaje de Cristo. ¿Es posible que la Iglesia haya hecho todo lo posible por borrar esta historia? Una historia que no niega a Jesús, sino que lo hace más humano, más real, y por eso, más peligroso. Pero esto es solo el principio. Lo que descubriremos a continuación es aún más perturbador. Hay códigos, sociedades secretas y un legado que ha sido protegido con la vida. Suscríbete ahora, porque lo que viene puede poner a prueba todo lo que alguna vez creíste. La huida de María Magdalena hacia Occidente no es solo una leyenda. En el sur de Francia, en la región de Provenza, hay capillas dedicadas a ella desde hace siglos, no como prostituta arrepentida, sino como santa, madre y portadora de un linaje sagrado. En la pequeña localidad de Saint-Maurice-de-la-Mer, la tradición local sostiene que Magdalena llegó por mar, junto a otras mujeres, trayendo algo más que palabras, un secreto, un niño. Monjes medievales hablaban en susurros sobre una sangre real que fluía en ciertas familias del sur, un linaje oculto, protegido, pero cuidadosamente vigilado por la Iglesia. Demasiado poderoso para ser revelado, demasiado peligroso para ser ignorado. Y es en ese punto donde aparecen los nombres que la historia oficial prefiere no mencionar, los merovingios. Una dinastía que gobernó gran parte de Europa occidental entre los siglos V y VIII. Sus símbolos, costumbres y genealogías eran inusuales. Reclamaban ser descendientes directos de un linaje divino, pero no del linaje de David,
como afirmaban los textos hebreos, sino de alguien más reciente, alguien que había caminado sobre el agua y dejado una huella genética. ¿Fue esta la razón por la que los merovingios fueron abruptamente removidos del poder? Algunos creen que sí, y que desde entonces ciertas organizaciones se encargaron de custodiar y al mismo tiempo ocultar esta línea de sangre. Una de ellas, según múltiples documentos y leyendas europeas, fue conocida como el Priorato de Sion, una orden secreta que afirmaba tener en su poder los árboles genealógicos perdidos, los códices y pruebas físicas del linaje de Cristo. Curiosamente, el Vaticano nunca negó oficialmente la existencia de esta orden, solo guardó silencio. En Rennes-le-Château, un pequeño pueblo francés, un sacerdote llamado Bérenger Saunier descubrió algo a finales del siglo XIX, un secreto que lo volvió rico de la noche a la mañana, que atrajo espías, arqueólogos y masones. Nadie sabe exactamente qué halló, pero desde ese día la iglesia de la villa fue decorada con símbolos extraños, demonios sosteniendo agua bendita, estatuas de Magdalena llorando frente a un niño, un mensaje oculto, disfrazado de devoción. Y si todo esto fuera cierto, si realmente existe una línea de sangre que se remonta a Jesús, ¿por qué tantas manos intentan borrar cada rastro? Porque si la verdad saliera a la luz, no solo cambiaría la historia, destruiría los cimientos del poder religioso tal como lo conocemos. Y en el próximo capítulo descubriremos hasta dónde fueron capaces de llegar para mantener este secreto enterrado. Si esto te está incomodando, es porque vas por buen camino. Comparte el video antes de que lo silencien. A esta altura, muchos intentan desacreditar todo. Dicen que son teorías, especulaciones, ficción. Pero, ¿por qué entonces tantos esfuerzos para encubrir lo que no debería importar? El Vaticano ha guardado silencio frente a los evangelios gnósticos, silencio ante los textos de Qumrán, silencio ante los códices coptos y, sobre todo, silencio ante el vínculo entre Jesús y María Magdalena. Durante siglos, miles de documentos fueron destruidos, pero algunos sobrevivieron, ocultos, codificados, protegidos. Uno de ellos es conocido como el manuscrito de Almagro, fechado en el siglo XIII. Escrito en latín arcaico, hace referencia a un varón santo que tuvo un heredero en el exilio. El texto fue calificado como herético y desapareció, hasta que una copia parcial fue hallada en un monasterio abandonado en Castilla. Y ese manuscrito menciona algo estremecedor: el nombre Sara. Ese mismo nombre aparece en múltiples tradiciones esotéricas asociadas a Magdalena. Los gitanos del sur de Francia veneran a una figura llamada Santa Sara la Negra, cuya historia no está en la Biblia. Una mujer misteriosa traída por el mar, de piel oscura, que muchos creen que era la hija de María Magdalena. Sara fue una figura simbólica, o era de carne y hueso, una mujer nacida de una unión secreta, condenada a existir solo en la periferia de la historia. Lo más inquietante es que, a partir del siglo XII, múltiples órdenes secretas comenzaron a usar el símbolo de una rosa negra, no como flor, sino como código, una señal, una advertencia, una herencia oculta. La rosa negra aparece en manuscritos templarios, en tumbas medievales y en las vitrinas de catedrales góticas, siempre en lugares donde solo los iniciados sabrían mirar. Una rosa, sin espinas, un linaje, sin voz. ¿Y si estas sociedades no intentaban crear una conspiración, sino proteger una verdad? Una verdad que cambiaría todo lo que sabemos sobre Jesús, su humanidad, su legado y su sangre, porque si Jesús fue padre y su descendencia continúa hasta hoy, entonces la historia aún no ha terminado.
Desde manuscritos ocultos hasta sociedades secretas, todo apunta hacia una verdad que ha sido cuidadosamente encubierta durante más de 2000 años. Pero, ¿y si no terminó en la Edad Media? ¿Qué pasaría si te dijera que ese linaje aún existe? En 1976, un libro explosivo llamado El Enigma Sagrado, The Holy Blood and the Holy Grail, sacudió Europa. Allí, los autores afirmaban que existía una línea de sangre directa entre Jesús y ciertas familias europeas. Y no solo eso, aseguraban que había organizaciones modernas encargadas de proteger esa herencia. Nombraban personas, familias, apellidos reales, uno de ellos, Plantard, otro, Lorena, familias que, supuestamente, portaban el rastro genético de un Mesías convertido en padre. Y lo más perturbador es que muchas de estas familias se mantuvieron cerca del poder político, religioso y financiero durante siglos. ¿Coincidencia o propósito? En 2003, la novela El Código da Vinci tomó muchas de estas ideas y las llevó al gran público. Fue condenada, atacada, pero nunca refutada con pruebas, solo con fe. Porque si Jesús fue un hombre que amó, que tuvo una compañera, una hija, una descendencia, entonces su legado no está escrito solo en pergaminos antiguos, sino también en el ADN de personas vivas hoy. Y ese linaje no proclama su existencia, se esconde, se protege, se silencia, porque salir a la luz sería poner en jaque a siglos de dogmas, y tal vez esa sea la razón por la cual esta historia siempre se repite en voz baja, en símbolos, en susurros, ahora tú sabes, pero la verdad conlleva responsabilidad. Comparte este video si crees que mereces conocer la historia completa. Suscríbete si quieres seguir descubriendo lo que otros prefieren callar. Y sobre todo, mantente alerta. Porque el conocimiento que libera también incomoda. Y ahora dime tú, ¿crees que Jesús realmente tuvo un hijo? ¿O que todo esto fue construido para desafiar a la iglesia? Te leo en los comentarios.